Mi nombre es Felipe Revenero Illana y trabajo como abogado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador. Bueno, una definición exacta de los derechos humanos creo que sería muy difícil encontrarla, pero los derechos humanos se los puede entender como aquellas potestades inherentes a la persona que por su calidad humana el Estado y el resto de la sociedad debe reconocerlos como tales, y además son aquellos derechos que son fundamentales para la realización de la vida de cada uno de nosotros. Estos derechos provienen de la dignidad humana, provienen de nuestra naturaleza humana. La importancia de estos derechos es que si no tenemos el reconocimiento mínimo de estos derechos, no tenemos un reconocimiento que nos permita tener condiciones para gozarlos, la vida como la conocemos tal vez no sería posible. La vida con nuestras libertades, tal vez con el acceso a diferentes servicios, no sería posible en vista de que estos derechos son tan necesarios para crear condiciones en una persona que les permita tener una existencia digna. Entonces ahí radica su importancia. La dignidad humana se le podría entender como una característica, pero una característica muy abstracta de cada una de las personas. Pero esta característica, ¿en qué está basada? Está basada en el hecho de que todas las personas son libres e iguales, y a partir de eso, en que la dignidad se basa en esta libertad y en esta igualdad, es que las personas debemos tener una igualdad de oportunidades para no sufrir un menoscabo en nuestros derechos, y asimismo para que ningún ente que tenga mayor poder pueda perjudicarnos en ese goce de derechos. Bueno, los avances de los derechos humanos habría que entenderlos tal vez a partir de lo que pasaba en Roma, en lo que entendemos como la historia tradicional occidental. Porque, por ejemplo, en Roma existía esta división muy clara sobre quiénes eran ciudadanos, quiénes eran extranjeros y quiénes ni siquiera podían ser considerados sujetos de derechos, como los esclavos. Entonces, si hacemos ya esta distinción muy clara, los ciudadanos romanos tenían acceso a todos los derechos. Entonces podían tener las condiciones para usar estos derechos. Sin embargo, las personas que por alguna razón llegaban a ser esclavos no podían ejercer ninguno de estos derechos. Entonces se los entendía además como prácticamente cosas que podían ser vendidas, cosas que inclusive se les podía maltratar. Entonces desde ahí ya se parte en el rompimiento de la dignidad humana. Pero es además dentro de la historia de la humanidad que desde 1948, después de todas las atrocidades que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando a nivel internacional surge la preocupación del por qué el reconocimiento de los derechos humanos tiene que hacerse a nivel estatal. Entonces, a partir de esta necesidad se puede visibilizar que los estados realizan la Declaración Universal por un lado, y por otro lado, además, unos años más tarde, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces es en estos dos instrumentos internacionales donde se van reconociendo dos categorías de derechos que además se entendían para la época, y que además respondían a esta división de la Guerra Fría, en los cuales por un lado en los civiles y políticos se reconocían las libertades individuales, mientras que en los derechos económicos, sociales y culturales se entendían a derechos que tienen que ver más bien con prestaciones que el Estado debería brindarles. Entonces, por un lado, sobre libertades individuales se tiene derecho a la vida, derecho al voto, derecho a la integridad, a la libertad personal, mientras que por el lado de los derechos económicos, sociales y culturales se tiene derechos como derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho se me ocurre también a la vivienda. Pero la diferencia radical para ese entonces, en el tiempo de la Guerra Fría, es que a los derechos económicos, sociales y culturales se los entendía como obligaciones programáticas que el Estado debía brindar, y no como directamente exigibles. Sin embargo, en la actualidad ese paradigma se ha roto,
y es a partir además de pronunciamientos de organismos internacionales y especialmente desde las legislaciones de cada estado en los cuales se ha reconocido que todos los derechos por su interdependencia y porque son de igual jerarquía no debe haber una diferencia sobre cuáles sí deberían ser exigibles y cuáles no. Entonces, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana todos los derechos humanos, tanto el derecho a la libertad personal como el derecho a la alimentación, el derecho al agua, son igualmente exigibles. Entonces, eso sería una mayor garantía para el reconocimiento y para el goce de ellos. Asimismo, también se entiende dentro de la historia de los derechos humanos derechos que son específicos a grupos humanos, que se han entendido además como derechos colectivos o también como derechos que han sido reconocidos para personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad específica. Entonces esto además se ha demostrado con diferentes convenciones que han surgido a nivel internacional, así como también en las legislaciones internas. Entonces, por ejemplo, parte de estos avances es el reconocimiento de derechos específicos para pueblos y nacionalidades indígenas, o asimismo para pueblos que podrían ser considerados como afrodescendientes. También como parte de este reconocimiento se encuentran derechos específicos para personas con discapacidad, derechos específicos para niños, niñas y adolescentes. Entonces responden además a esta situación de vulnerabilidad en que estos grupos específicamente se podrían encontrar por gozar o verse en una determinada situación. Es muy importante difundir su empoderamiento y difundir las vías de exigibilidad de los derechos, porque yo creo que además si las personas no conocemos cuáles son nuestros derechos, ni tampoco conocemos cómo podemos ejercerlos, muy fácilmente cualquier ente que tenga poder nos puede disminuir el goce de estos derechos. Entonces es muy importante difundir este tema, difundir a las personas y hacerles conocer cuáles son en realidad sus derechos para que ellos puedan exigirlos del Estado y exigir al resto de personas que se los respete y que se los cumpla.